Buenos días, bienvenidos al encuentro Generación de Oportunidades hacia una España industrial, digital y verde, organizado por Europa Press y en colaboración con McKinsey & Company. Contamos hoy con una destacada representación institucional y empresarial a quien agradecemos su presencia, así como a aquellos que nos acompañan digitalmente. A continuación tiene la palabra Asís Martín de Caviedes, presidente ejecutivo de Europa Press. Pues buenos días a todos y a todas. Señor Ministro de Industria y Turismo, querido Ministro, ¿me permites, querido Jordi? Porque son muchos años los que nos llevamos juntos en esto. Presidente del Tribunal de Cuentas, Enriqueta. No ha llegado todavía, bueno, está llegando. Secretario de Estado de Industria, querido Jordi, que además eres ponente hoy. Secretaria de Estado de Turismo, queridísima Rosario, muchas gracias por estar con nosotros. Presidenta del Partido Socialista, queridísima Cristina, gracias. Portavoz del Grupo de Ayuntamiento Reyes Maroto, que también se va a incorporar ahora, diputados, senadores, embajadores, embajadoras, autoridades, queridas amigas y queridos amigos, y bienvenidos todos y todas, como decía al principio, a este nuevo encuentro de generación de oportunidades hacia una España industrial, digital y verde. Querido ministro, la Fundación BBVA, junto con IBIE, presentó un informe, justo se presentó en prensa ayer, precisamente sobre el tema de hoy, sobre industria y transformación digital. Yo me voy a permitir dar algunos titulares, sabéis que Europa Press va de titulares, sobre este informe que me pareció muy interesante y estoy seguro que la mayoría de nosotros lo hemos leído. Dice el informe que entre el año 2000 y el año 2024 la industria manufacturera bajó del 17,9 al 11,8 en valor agregado bruto. Dice también el informe que en términos de empleo pasó del 17,3% del empleo español al 9,9%, lo cual supuso una pérdida en este periodo del 20 al 24 de 723.000 empleos. Y dice también que si comparamos estos datos con los de la Unión Europea, la media Unión Europea, en términos de valor agregado bruto, a fecha actual es el 15,6, esto compara desfavorablemente con el 11,8, y en términos de empleo el 13,7, que también compara desfavorablemente con nuestro dato del 9,9. Es decir, y esto no es imputable al Gobierno, es un tema que viene, dijimos, del año 20 en adelante, lo cierto y verdad es que tenemos, y tiene tu cartera, ministro, un reto por delante absolutamente formidable para precisamente, en el ámbito que nos trae hoy aquí, que es la industria manufacturera, acortar esta brecha que tan importante es en términos de PIB y en términos de empleo. Pero no todo es mala noticia. En términos de pilar exterior, es decir, cuánto pesa la industria manufacturera en las exportaciones, es el 84%, lo cual es un dato muy positivo. Y también es positivo el hecho de que concentra, digamos, el 44% del I+D+I y que el 30% de la innovación lo producen precisamente la industria manufacturera. Por tanto, estamos ante una situación de sol-sombra, pero lo que de verdad, ministro, es que tenemos por delante como España un formidable reto de reindustrialización y de acortar la brecha con la Unión Europea. Bueno, yo no me quiero extender, pero sí quería dejar estos titulares encima de la mesa. Seguro que el ministro en su conferencia inaugural los desarrollará mucho más que yo. Y con esto, daros las gracias a todos y a todas por asistir esta mañana a este encuentro, que seguro que va a ser enormemente interesante. Y nada más por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Asís. Toma la palabra ahora Alejandro Beltrán, socio senior de McKinsey & Company. Muchas gracias. No voy a repetir todos los agradecimientos, ministro, secretarios de Estado, personalidades. Y como vamos a tener al ministro y luego hay una supermesa redonda de grandes amigos y grandes expertos, yo no sé si voy a dar titulares, pero yo creo que voy a decir un poquito lo obvio, ¿no? Yo creo que el primer mensaje, si vemos la situación económica de España y el crecimiento, pues es envidiable, ¿no? El año pasado por encima del 3%, este año estimamos un 2,5%. La verdad es que son números comparados con nuestro entorno que están muy bien. Es verdad que si miramos a España, la única salida que tiene España es crecimiento. El límite que tenemos de consolidación fiscal y reducción
lo tenemos que hacer por crecimiento. Y el crecimiento tiene que ser sostenible. Contamos con muchas capacidades y yo creo que podemos ver los vasos medio lleno, medio vacío, pero yo siempre lo veo medio lleno. Tenemos talento, tenemos una infraestructura de transporte y energética fuerte, que habrá que reforzar en algún lado, tenemos una infraestructura digital muy fuerte, tenemos una calidad de vida envidiable, pero el gran reto que yo creo que tiene la economía española es la productividad. España ha crecido en los últimos años, y si miramos también el crecimiento de la productividad de los últimos 25 años, al 0,6%, a niveles mucho más bajos que economías de nuestro entorno. España se ha basado en un modelo de incremento del número de horas trabajadas. Ha habido menos desempleo, ha habido la incorporación de la mujer al mercado laboral, pero ha habido mucha inmigración, pero es un modelo que incluso si vemos las tensiones demográficas que tenemos, que en ese sentido está agotado. La única forma que tiene España es crecer la productividad. Si pensamos cómo podemos hacer crecer la productividad, miles de factores, y yo no lo voy a intentar explicar aquí en 30 segundos, es inversión. Inversión en R&D, inversión en intangibles, inversión en bienes de equipo. Y es donde la industria pasa a jugar un polo o un papel fundamental para que España se desarrolle y la productividad crezca. Y ligo con los dos temas. Yo creo que desde McKinsey hemos estado trabajando dentro de lo que es el Hub, el IETI, de la transición energética. Creemos que esa transición energética tiene que pasar y es clave, tendrá unos timings de desarrollo, pero que tiene que estar unida a industria. Industria, por definición, más allá del 11% del PIB, es un sector que está expuesto al mundo. Es un sector que lidera la innovación. Y si somos capaces de ligar la transición energética y unos costes energéticos aquí más baratos con la reindustrialización, pues pensamos que es una fórmula que irá bien. Para acabar, nosotros en análisis hemos visto, siempre me da miedo decir estos números, lo preguntaba a Juan antes, me vais cambiando los números y tal. Sí que creemos desde un punto de inversión que si ligamos la transición energética y lo ligamos a industria, y podemos decir, oye, ya hay industrias, ahora ya hay demanda que está requiriendo, o sea, bienes intensivos en capital, el cemento, la automoción, el acero, la cerámica, puede utilizar esa energía. También tenemos nuevas industrias, la industria de las baterías, las industrias del hidrógeno que se pueden desarrollar. Si conseguimos hacer eso, creemos que España tiene una oportunidad enorme desde un punto de vista del PIB, con crecimientos posibles hasta el 15% hasta el 2030 y crecimiento del empleo, que es lo que hay que seguir haciendo, con más de 1 millón de empleos que se podrían ser generados, de los cuales el 20% serían cualificados. Lo dejo aquí. Agradezco al ministro y a todos por haber venido y muchas gracias. Muchas gracias. A continuación toma la palabra el excelentísimo señor ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. Pues muchas gracias. Estoy honrado y agradecido de terminar este curso, ¿no?, político, pues teniendo la ocasión de compartir unas reflexiones con una representación tan cualitativa de los sectores empresariales, institucionales, de manera que, querido Asís, yo al presidente de Europa Press, a su director general, os quiero agradecer siempre el poder ofrecer un foro, ¿no?, de debate. Y también a Alejandro Beltrán, presidente de McKinsey, también agradecer esta introducción, estos análisis y la preocupación, ¿no?, de una evolución de algo que yo creo que nos afecta a todos y en el que yo sinceramente creo que tenemos básicamente el concepto de una gran oportunidad. Y las oportunidades en la vida se tienen que aprovechar, ¿no?, y materializar. Y por tanto, en este sentido, creo que esta mañana, rodeado de personas a las que conozco, a las que aprecio y a las que admiro, representantes de organizaciones empresariales, de sectores industriales y también de organizaciones a las que quiero tanto como mi partido político y también un representante también de una vertiente fundamental, que es el mundo del trabajo, de manera que os quiero agradecer esta presencia hoy aquí
para hacer una reflexión compartida. Yo vengo a hacer de telonero de lo que será la mesa de debate en la que se analizará algo que a la vez es un gran objetivo y para mí también es el camino, ¿no? Que es una España industrial, digital y verde, ¿no? Marca, por un lado, el gran objetivo por el que estamos trabajando y a la vez marca estos conceptos, todas las estrategias a las que estamos yo y el equipo, porque para mí es un placer y un honor formar parte de un equipo del Ministerio de Industria y Turismo. Aquí también me acompaña la secretaria de Estado de Turismo y el nuevo secretario de Estado de Industria, así como subsecretario y otra gente que les tengo que decir que básicamente son unos entusiastas de lo que es la política pública al servicio de este desarrollo que solo puede ser compartido, de una cogobernanza con la sociedad, con el mundo empresarial y con el mundo del trabajo, porque efectivamente estamos hablando de un objetivo de todos y a la vez de una gran oportunidad. Resumiendo, yo les diría que el mundo tal como está nos lleva a que Europa y España tiene que ganar muchos grados de autonomía estratégica que definimos abierta y que una de las grandes palancas para ganar esta autonomía estratégica abierta se basa en la reindustrialización y que esta apuesta tiene muchas bazas con las que jugar, pero una muy principal y con la que España tiene una gran ventaja competitiva se llama transición ecológica, transición energética, la apuesta por las nuevas energías renovables que nos reducen nuestra dependencia y que nos dan, por primera vez yo diría en nuestra historia industrial, un factor de competitividad y que por tanto el ciclo es la apuesta estratégica ganadora por la energía renovable nos permite la necesaria reindustrialización, que es la gran contribución que desde España podemos hacer a la Europa que tiene que ganar desde materiales al campo industrial, también el de defensa, muchos grados de autonomía estratégica, de capacidad de decisión autónoma. Este sería el resumen de lo que yo quiero expresar. Es para estos principios por los que estamos trabajando. Y por eso yo les diría, en una mañana donde se está hablando, digamos, de decisiones, ¿no?, de un congreso, pues en el que ayer se aprobaron muchísimas cosas y se avanza, y hay una que no se aprobó, y yo lo que quiero expresar es que detrás del fomento del autoconsumo, del impulso del almacenamiento, del reforzamiento de las redes eléctricas, de su fortaleza, de su capilaridad, del incremento y por tanto de políticas que ayudan a reducir el precio energético para industrias electrointensivas, detrás de este paquete no está el gobierno, sin duda, que lo impulsa de la mano de una gran vicepresidenta tercera, que con su equipo, en un tiempo récord, ha puesto encima de la mesa las respuestas adecuadas al necesario reforzamiento de esta infraestructura. Es que lo que hay detrás es la necesidad imperiosa de proseguir este camino. Es para darle a una tarde, digamos, de votaciones en un congreso el sentido estratégico, y por eso quiero expresar, es tan evidente la necesidad de impulsar este camino que es evidente que esta es una propuesta que volveremos a presentar, porque es lo que necesita no el gobierno, lo necesita la sociedad, las familias y las industrias. Y yo siempre digo, porque vengo de donde vengo, que para mí las industrias, que son grandes conceptos, pero a mí siempre me gusta, uno viene del mundo local, siempre las industrias con rostro humano, que significa
los trabajadores y trabajadoras y sus familias que viven en comarcas, provincias, regiones concretas. A ellos nos debemos. Y por eso yo quiero expresar y quiero empezar, porque si no, lo típico que está en el aire, digamos, que nosotros vamos a proseguir este camino que es una línea estratégica fundamental para el país, para nuestras industrias, para España, y les añado, viniendo de un consejo informal de competitividad que estuvimos el jueves y viernes pasado en Copenhague, de que es evidente que esto es fundamental para Europa. O sea que estamos en el marco de que el campo de juego tenemos que abrir el foco para que la política esté a la altura de los retos y de aquello que nos jugamos estos meses y estos años. Porque las cosas son muy serias, porque realmente la apuesta es una apuesta ganadora si la forjamos y la trabajamos entre todos. Y tenemos en nuestra mano esta gran oportunidad que la tenemos que hacer real. Bien, por tanto, les decía y empezaba un poco expresando esto. Autonomía de Europa, que pasa por la reindustrialización, a la vez que pasa por la transición energética ecológica, que es necesaria en sí mismo, porque uno de los tres grandes vectores de transformación, porque no estamos en una época de cambios. La verdad es que estamos en un cambio de época. Estamos en un cambio de época. Y por eso este es el marco que quería resumir básicamente. Y a esto estamos dirigidos, a esto nosotros impulsamos toda nuestra fortaleza, la fortaleza de la política pública española y europea, la energía de nuestros equipos que enlazan perfectamente con la energía de la industria, de trabajadores, de empresarios que le ponen la capacidad de riesgo, la visión estratégica, el impulso transformador. Estamos en pleno proceso transformador. Pero empiezo por Europa. Es que ha cambiado el paradigma. Es que es evidente el análisis del IBIE, de la Fundación BBVA, que se añade a otros factores. Y para nosotros es fundamental hacer el relato y el análisis. Es evidente que en los últimos 25 años, los últimos 30, 40, venimos de una parte del mundo que dio por bueno la desindustrialización, por mor de una globalización que en aras a la competitividad global de un mundo que se definía como plano, porque no había ningún elemento geopolítico que se pusiese en medio de la reflexión económica, era indistinto. Yo fui joven en los 80, dimos por bueno la reforma de muchos sectores industriales que les tocaba, entre comillas, especializarse en otros ámbitos. Y todo el mundo desarrollado occidental dio por bueno el que capacidades de manufactura se establecían en otras partes del mundo. De esto venimos y por tanto es absolutamente, yo diría, normal lo que pasó de perder peso sobre el PIB de la industria y la industria manufacturera. Yo describo lo que pasó, no lo doy por bueno, porque también tengo que expresar algo muy claro. Este paradigma, siempre hablo de mi inicio en el puerto de Barcelona, año 91, era el inicio de la eclosión globalizadora que especializaba por ventajas comparativas la producción. Bien, este paradigma se ha terminado. ¿Por qué? Porque irrumpen tres grandes factores. Uno, la lucha contra el cambio climático. Segundo, la disrupción tecnológica que hizo hace 25 años que la productividad europea se separara de la evolución de Estados Unidos de China, porque no abordamos la revolución tecnológica con la firmeza, la fuerza y la unión que han hecho otras regiones del mundo. Y después por la irrupción de la geopolítica, porque ahora ya el mundo no es plano, está conformada por regiones económicas. Y por tanto quiero reiterar hoy aquí
que detrás del proyecto nuestro, que parece industrial, sectorial, con lenguaje macroeconómico o microeconómico, hay un proyecto político, de apuesta radical por la Europa que necesitamos. Y por eso siempre digo que nosotros somos trabajadores de base para fortalecer la base material, industrial, de algo que trasciende más allá de la economía, que es el modelo social europeo, las instituciones democráticas de libertades, el modelo social económico europeo, que es sin duda el mejor modelo político de libertades que hay en el mundo, que genera ciudadanos más libres. Y por eso este es el motivo básico por el que nosotros tenemos que trabajar para hacer creíble y sostenible este modelo en el tiempo. Tenemos que fortalecer la base material, productiva de este modelo. Si no hay reforzamiento industrial de la economía productiva, es evidente que no sentaremos las bases, los fundamentos de la fortaleza de Europa como un ente autónomo en el mundo, capaz de dialogar, de cooperar, pero también de tener un diálogo de igual a igual con otras regiones económicas del mundo, que tienen otros sistemas de valores. Y por eso yo vengo de lo general y aterrizaré, pero vengo del por qué estamos en esto. Porque ahora ya no vale, cuando yo hablo con la industria del acero, que igual hace 30 años hubiésemos dicho, bueno, pero esto ahora no tiene la competitividad suficiente, por eso se va, digamos. Ahora no, ahora ya no, porque es evidente que Europa tiene que tener en materiales críticos, en procesos de producción, por ejemplo, del acero, del automóvil y de las nuevas industrias emergentes, por una razón de autonomía estratégica, tiene que vertebrar una estrategia que nos lleva a la relocalización, a la reindustrialización. Y esto que es el marco europeo y que precisa de más y mejor Europa, es en lo que estamos trabajando desde el Gobierno de España. Y entonces, para nosotros es evidente que ha habido esta evolución. También tengo que decir que del primer trimestre del 25 al último del 19, el prepandemia, la industria manufacturera ha crecido un 10,9. O sea que de este periodo de 25 años, también quiero poner de relieve que esta tendencia a la baja, que parecía no tener fin, ahora es una línea. Y es evidente que yo estoy trabajando para que esto empiece a levantarse. Y por eso, también para calificar, estamos en un momento ahora de defensa de las capacidades productivas. Y desde antes de la pandemia, España está creciendo. Y si ven el valor añadido bruto industrial de España, primer trimestre del 25, y lo comparan con último trimestre del 19, incluso antes de la gran pandemia, donde España bajó más que nadie, ahora estamos en un proceso de recuperación. Y nuestro PMI de hace un mes es de 51,4, que significa que en una Europa deprimida nuestra industria crece. Y el IPI, el índice de producción industrial de mayo, en interanual ha crecido. O sea que estamos en posición de defensa. Y es evidente que yo espero como ministro que haya el gran despliegue de la variable que para mí tiene que despertar, que se llama inversión transformadora. Inversión transformadora. Porque a esto le estamos dedicando. O sea que yo quiero poner en valor, sí que hemos perdido trabajadores, pero hay 2.700.000 españoles y españolas que trabajan en la industria. Y que este es un gran activo, porque significa cultura, memoria industrial. Y sobre esta base nosotros vamos y estamos trabajando en una industria de reindustrialización, de reimpulso industrial. Esta es nuestra vocación, es nuestro compromiso. Y a esto nosotros le ponemos
los instrumentos de política pública. Hay uno que también quiero que pase por el Congreso y que también pido, casi diría exijo, porque como el Real Decreto de ayer, también tiene la reflexión, el apoyo, el trabajo de la sociedad española, que es la Ley de Industria. Una ley que está llamada a sustituir una del año 92, de otro paradigma, donde Internet empezaba a sacar la nariz, donde no había muchos elementos que ahora hablamos, autonomía estratégica, la RECAPI, reservas estratégicas basadas en capacidades nacionales, la necesaria elaboración de estrategias nacionales industriales, que ya estamos trabajando con mucha gente, con los agentes industriales, sociales. Por tanto, la necesidad de tener relato, de dominar la pelota en el campo, no ir detrás de la pelota, sino establecer, como han hecho muchos países que han tenido éxito industrial en el mundo, desde Estados Unidos a China, pasando por muchos otros. Es lo que ahora tenemos que establecer. Por tanto, yo apelo que en los próximos meses la política tiene que estar a la altura de las necesidades de la sociedad española. Y creo que se merece una ley de industria aprobada por un amplio espectro político, porque no es la ley de un gobierno, es la ley de un país, que necesita un país. Y este es uno de los elementos que ponemos encima de la mesa. Nos da marco, instrumentos de gobernanza, se habla de mesas de reindustrialización, de este elemento que ahora tenemos y que no teníamos hace 20 años, que era, alguien se quería ir, no se irá fácilmente, porque nosotros queremos fijar la actividad. Y es evidente que esto es un trabajo importante, pero que constata la ley de industria. Al lado de esto saben que tenemos, gracias también a la solidaridad europea y al impulso que desde España se dio a la respuesta europea post-COVID, los fondos europeos que nos ayudan a la transformación industrial, en clave digital y en clave de transformación energética. Por eso, claro, el vehículo eléctrico es todo él un gran capítulo de transformación, donde hemos sido segundo gran productor europeo, pero el mensaje es que queremos seguir siendo el segundo gran productor europeo. Y esto precisa que toda la cadena de valor se transforma, lo cual es un gran objetivo. Ahora, nosotros por eso, cada semana, hace una semana yo decía, del PERTE BEC 3, 90 millones que van a Valeo, que ayuda a reforzar Jaén, que perdió industria del automóvil y que ahora empieza a recuperar base productiva en una provincia que lo perdió casi todo, en industria. O Renault, en Palencia, en Valladolid, 90 millones la semana pasada. Este mes, Sepides, esta semana, en el PERTE BEC 4, Sepides ya ofrece 14 solicitudes tenemos del PERTE BEC 4 por valor de inversión que ejecutarán de 1.176 millones. Lo digo porque vamos calladamente, semana a semana, plantando semillas de nuevos desarrollos industriales que tienen efecto multiplicador. Nosotros 14 solicitudes que expresan más de 1.100 millones de inversión. Esto es lo que yo quiero ver este año, como de las semillas empiezan a surgir plantitas o grandes plantas. El otro día estaba en PowerCo en Sagunto. Allí están haciendo una gran planta. Algo que expresa de una manera contundente lo que son las apuestas estratégicas de país. Por tanto, en medio de un corredor mediterráneo, una de las grandes bases de la transformación de una industria. Bien, les digo esto porque más allá del día a día, que cada día tiene su afán, hay un proyecto estratégico potente. Y que, por tanto, cuando hablamos de PERTE de descarbonización, que es transversal, ya llevamos invertidos 465 millones de estas semillas en muchas empresas que han decidido ligar su futuro a la descarbonización. Y por eso, esta semana, en la línea 1, pues nosotros hemos adjudicado 12 millones a diferentes proyectos. Digo uno, Litera Meat,
en Binefar, 9,5 millones. Significa industria agroalimentaria en Binefar que hace la transformación energética. Lo pongo como ejemplo y por eso son elementos muy importantes. PERTE Naval, PERTE Pharma. En los PERTES llevamos invertidos 3.500 millones pagados. Y esto es un factor de transformación. Yo podría venir aquí y decir que queremos la transformación. Estamos invirtiendo en la transformación. Y la descarbonización, que esto es fundamental, es que la descarbonización es el principal elemento que nos ayuda a la reindustrialización. Y es magnífico ver tantos ejemplos donde esto se da. Bueno, nosotros también desde el Ministerio acompañamos en energía. 2018 dedicábamos 6 millones a compensar las emisiones indirectas de CO2. Este año 600. Hemos multiplicado por 100 la asignación para compensar los costes indirectos por emisión de CO2. Lo digo por ejemplos tan claves. Por eso es tan importante lo de ayer. Lo de ayer lo tenemos que recuperar y lo vamos a recuperar, porque es evidente que un Congreso no puede estar ajeno al clamor unánime de un país, porque tiene que estar a la altura, porque la política es servicio a la sociedad. Estamos aquí para servir a los anhelos y necesidades de la sociedad, sobre todo cuando se expresan con tanta unanimidad. Y por eso yo estoy muy confiado. En la vida, digamos, a veces uno aprueba 6 cosas y no aprueba una, digamos. Y el foco está en la que no se aprueba. También el otro día en España nos dieron 24.000 millones y nos retuvieron 1.000 millones. Y el foco estaba en los 1.000 que nos retuvieron. Pero nos dieron 24.000 millones. O sea que, por tanto, yo quisiera expresar que este es un país que tiene una gran oportunidad. Y lo digo muy claro, porque lo vivo día a día y no es teoría. La apuesta por las renovables es la apuesta estratégica más fundamental, no la única. Necesitamos talento, simplificación administrativa, necesitamos formación, necesitamos muchos factores de la productividad, es evidente. Pero hay uno que es la apuesta por las renovables, convierte a España, también a Portugal, porque es un elemento de visión ibérica, en la capacidad de ser el gran hub industrial de Europa. O uno de los grandes hubs industriales de Europa, por posicionamiento, por tradición industrial. Pero ahora le añadimos la fuerza que nos da tener terreno, sol, viento y convertir esto en un motor de progreso industrial. Recibimos muchas peticiones. Por eso necesitamos reforzar el mallado eléctrico, porque tenemos centenares de proyectos que se quieren enchufar. Porque la descarbonización muchas veces, casi siempre, pasa por la electrificación, allí donde es posible. Por eso necesitamos esta inversión. Porque además la transición energética en sí misma es un proyecto industrial. Tenemos más de 3.000 millones que se tienen que ejecutar. Y en este 2025 activo, esto es para mí fundamental. O sea, ayer lo dijo el presidente. Lo vamos a volver a presentar, porque es fundamental. ¿Lo es para el gobierno? Hombre, es evidente, porque somos responsables de un proyecto nacional, pero lo es para la sociedad. Y por eso nosotros esto lo vamos a sacar adelante. Fruto del diálogo, lo sacaremos adelante, porque es una gran prioridad y porque nos jugamos muchas cosas. Bien, yo encima les añado, este año, el subsecretario me dice, es que es el año récord de presupuesto del Mintur en su historia. Bueno, porque se nos han añadido otras cosas. Tenemos un plan de respuesta y de relanzamiento comercial, porque tenemos que estar preparados ante lo que venga de la nueva geopolítica convertida en la amenaza de guerras comerciales. Europa y España está preparada para afrontar este diálogo. Saben que no creemos en las guerras comerciales. Saben que creemos en la estrategia, en la autonomía estratégica abierta. Pero Europa y España se tienen que preparar.
para todos los escenarios y así lo estamos haciendo. Tenemos que estar más cerca que nunca del tejido empresarial, más cerca que nunca, para atender aquellos sectores que se puedan ver afectados. Y después les tengo que decir, la apuesta también estratégica por mayor seguridad y defensa en Europa se convierte en mayor seguridad y defensa en España. Y el cometido de este ministerio, en cooperación con el Ministerio de Defensa, es convertir esta necesidad ineludible de reforzamiento de nuestras capacidades de defensa y seguridad en otra gran oportunidad industrial. Y en esto estamos, en maximizar el retorno industrial de esta nueva gran prioridad europea que nosotros, sinceramente, vamos a honrar. Por tanto, nosotros estamos a toda máquina. Es lo que yo también les quería. Igual ahora nos iremos algunos días de vacaciones. Pero que quede claro, estamos a toda máquina. Por eso ahora, además, aprovechando que hemos perdido un gran activo, que era la secretaria de Estado, que lo hemos sustituido por otro gran activo, que es Jordi García Brustenga, hemos hecho una remodelación del equipo de industria para atender lo que es en la segunda parte del mandato, con fuerza renovada, atendiendo, por ejemplo, a un comisionado para la reindustrialización, alguien que solo se dedicará a las mesas de reindustrialización para defender el tejido productivo. Y después otra que es justamente para atender el diálogo de todos los sectores industriales en España, de las grandes a las pymes, porque queremos tener la oreja muy bien parada al lado de cualquier región de España. Y evidentemente incorporamos una nueva gran directora de estrategia industrial. Por eso reforzamos equipo para vivir con plenitud el despliegue de la segunda parte del mandato. Estamos aquí para seguir una senda de transformación que nos trasciende, porque es la causa que nosotros podemos aportar a la Europa que necesitamos. Y evidentemente, de Europa también les tengo que decir. A mí la brújula de competitividad me parece fantástica. Y el pilar de competitividad me parece fantástico. De esto estamos hablando cada día con otros ministerios. Ahora, yo quiero ver que la política industrial también desde Europa es una prioridad. Y por tanto estamos trabajando y valoramos mucho aquello que se está avanzando también desde la Comisión Europea. Pero a mí me encantan las músicas del Plan de Acción del Acero. Me encanta la música del Plan de Acción del automóvil, del sector químico. Me encanta el Clean Industrial Deal. Pero yo también quiero ver la letra. Y la letra ahora se debate y se debatirá los próximos meses. Y en este sentido expreso algo que es la tesis nuestra de gobierno, porque somos un gran gobierno europeísta. No nos ha ido mal saliendo de la crisis del COVID a través de un esfuerzo mancomunado paneuropeo con fondos que nos ayudan a la transformación. No nos ha ido mal. Tenemos la legitimidad de ir a las mesas europeas y decir, nosotros venimos de crecer un 3,2. O sea que evidentemente la respuesta progresista, solidaria de Europa, ayuda a la transformación. Y para mí el mensaje es muy claro. Esto no termina en agosto del 2026. La transición energética, la transformación digital no termina el año que viene. O sea que le pedimos a la Comisión Europea, desde un país que es profundamente europeísta, el que prosigamos el esfuerzo de solidaridad europea para tener la Europa que puede plantar cara, dialogar, cooperar con otras regiones del mundo. Y por eso estamos activamente, Jordi García Brustenga es de los encargos que tiene, o sea, patearse toda Bruselas para sacar otra vez la mejor Europa. Miren, yo fui alcalde de Barcelona en el 2008 y viví lo que fueron los efectos locales de una gran crisis de origen global, inmobiliario, financiero, pero que pegó en la vida y en los corazones y la vida de las familias. Yo esto lo viví, nadie me lo tiene que explicar.
Y también viví de una ciudad solvente, que invirtió más que nunca y defendió su solvencia, más que nunca. Pero viví aquellos afectos. Y me acuerdo, y lo tengo grabado, que Europa nos acompañaba en aquel entonces. ¿Y qué respuesta tuvo Europa? Y por eso yo siempre he valorado, yo no estaba en el gobierno anterior, pero siempre valoré el esfuerzo de solidaridad europea, que es evidente que logró un presidente como Pedro Sánchez, porque aquí no nos vamos a engañar. Esto es, o hay alguien que lucha por esto o no se consigue. Y por eso yo creo que es fundamental para el proyecto europeo que ahora Europa no se equivoque y que tenga las luces largas bien puestas y también la capacidad de trabajar sobre el terreno. Mirar largo a largo y trabajar de cerca. Esto yo creo que será la clave para Europa, para España y para la industria española. Y nosotros estaremos al servicio de este proyecto. Gracias. Muchas gracias, ministro. En un contexto global de cambios profundos, España tiene una oportunidad histórica para transformar su economía y convertirse en una potencia industrial y energética europea. Tras años de dependencia del sector servicios, puede ahora apostar por una industria avanzada, sostenible y de alto valor añadido, especialmente en tecnología, salud y manufactura. Con una alianza público-privada, el país puede liderar esta nueva era industrial, generar empleo de calidad y reforzar su papel en las cadenas de valor globales. Por ello, damos paso a la mesa redonda titulada Hacia una España industrial, digital y verde, que contará con la participación de don Jordi García Brustenga, secretario de Estado de Industria, don Pedro Saura, presidente de Correos, doña Loreto Ordóñez, CEO de Engie España, don Luis Fernández Hernando, director general de Minsight en Indra Group, y don Juan Antonio Bahillo, senior partner de McKinsey & Company. La moderación correrá a cargo de Javier García Vila, director de Europa Press. Algo menos de una hora, así que y quiero que toquemos muchos asuntos, así que vamos a empezar directamente. El contexto está perfectamente definido, lo ha definido el ministro, un cambio geoestratégico en todas las políticas y dentro de ese cambio geoestratégico una necesidad de reindustrialización, teniendo en cuenta que hay un proceso de transición ecológica ineludible y un proceso acelerado de digitalización. El contexto es este y no es fácil. Secretario de Estado, vamos a empezar por ti. Nos ha contado así, tenía yo obviamente los datos del informe de ayer de la Fundación BBVA, los adelantaba él, por tanto no voy a insistir, pero es verdad que los datos son descorazonadores, es decir, una pérdida de capacidad de la industria muy notable, estamos muy lejos del 20% ideal que marca la Unión Europea. Secretario de Estado, la pregunta es obvia, ¿qué hacer? ¿Cómo atraer esa inversión transformadora de la que hablaba el ministro? Bueno, pues buenos días, gracias Europa Press y gracias McKinsey por la invitación, ministro, autoridades, empresas. Un placer estar aquí ya con el nuevo cargo. Yo creo que el ministro lo ha contado muy bien, pues que es todo matizable, ¿no? Todo contable. Es una cosa compleja lo de el peso de la industria y el proceso de reindustrialización que estamos viviendo. Yo solo añadiría un par de matices de lo que ha dicho ya, ¿no? Una es que esto de la política industrial, como todas las políticas públicas, tiene pues, unas medidas, un resultado y un impacto. Pues si es una política de una campaña, pues puedes ver resultados en muy breve, a veces en minutos, ¿no? La política industrial no va de esto. El input lo haces en unos años, en un mandato, pero va de quinquenios. En 5 o 10 años acabarán las inversiones que estamos viviendo. Y los impactos, que será pues una estructuración de un territorio donde no había economía o pues mejores calidad de vida y calidad de laborales, lo veremos en 15 años. O sea, que ahora mismo estamos en un proceso de reindustrialización, este cambio de rasante que decía el ministro, bueno, pues no significa que hoy ya podamos ver pues que el VAP industrial tiene más peso, ¿no? Yo creo que esto es algo importante a destacar, porque lo que estamos viviendo ahora mismo es el input, que le llaman los consultores McKinsey, ¿no? El input, las medidas. Estamos viendo inversiones, pues esto, en Linares,
en Sagunto, en Aragón, en Andalucía. O sea, no solo los grandes territorios siempre industriales, Navarra, País Vasco, Cataluña, pero también todo el resto de territorios. Esto también es una gran noticia, ¿no? Segundo matiz. Hombre, cada economía, cada país tiene su estructura económica. Pues hay algunos que también tenemos pues, un sector turístico excepcional, que está creciendo. Oye, esto pues coge cuota de PIB y es una buena noticia. Otro país no tiene turismo, oye, pues lo otro pues aporta más. Otro tema, la industria no solo es manufacturera, los CNAEs manufactureros, sino que pues también estamos destacando en ingeniería, en servicios para la industria, este concepto de industria extendida. Por lo tanto, tendríamos que abrir el melón, coger datos y bueno, pues matizarlo, ¿no? Yo creo que vamos bien. El foco político está claro, ya lo ha expresado muy bien el ministro. Vamos a seguir aquí y veremos en 5 años, en 10 años, cómo esto ha cambiado. Yo estoy también convencido que lo estamos haciendo, como otros países europeos, y que Europa también va a hacer este proceso. Sí. Bueno, luego intentaremos concretar un poquito más. Pedro, quiero ir contigo. Tú eres presidente de Correos. En todo este proceso las cadenas de logísticas van a ser importantísimas. Pero antes de preguntarte, ayer, en lo que sí se aprobó en el Congreso, había una cosa muy importante para vosotros. Cuéntanos. En primer lugar, agradecer a Europa Press la invitación a Correos. Bueno, antes de contestarte a esa pregunta, hay varias cosas. 2 cosas que me sugiere tanto el ministro como la intervención del secretario de Estado y los datos que ha planteado también el presidente de Europa Press. La primera, yo creo que antes de hablar de política económica o de política industrial, hay que hablar, a mi modo de ver, es prepolítica económica, que es la economía política. Es decir, que efectivamente el paradigma ha cambiado. O sea que, por muchas razones, ya la política económica, la política industrial no trata de abordar solo los fallos de mercado. Hay otros objetivos estratégicos de región, de país, porque hemos visto en el mundo que hay 2 economías, la China y la de Estados Unidos, que ha hecho una política proactiva que le ha dado resultados desde el punto de vista de la productividad. Porque Europa tiene un superávit por cuenta corriente. Europa tiene un problema de productividad, pero no un problema de competitividad. Es decir, lo que dice el informe Draghi, lo que dice el informe, lo que dice el Letta, es que Europa tiene un problema de productividad, pero tiene un superávit por cuenta corriente. Ahí veis, se ve cómo Estados Unidos se está planteando, digamos, el limitar las exportaciones europeas. Por tanto, ¿dónde quiero ir? A que la demanda interna, la inversión que forma parte de la demanda interna, juega un papel importante sobre la productividad. Este es algo que no estaba en la ortodoxia dominante. ¿No? La demanda interna solo jugaba un papel de estabilizador automático, macroeconómico. No, juega un papel desde el punto de vista de la productividad. Y entonces, claro, cambia el paradigma, porque se ve que eso en las 2 grandes regiones del mundo está funcionando. Y Europa no. Y por eso el ministro decía, con buen criterio a mi modo de ver, que Europa tiene que tomar nota. Es decir, si no cambiamos, si no cambia el paradigma, podemos no ganar productividad y no resolver el problema efectivamente de basar la competitividad en la productividad. Segunda cuestión, lo decía el ministro y el secretario de Estado, me parece muy oportuno. Yo me siento intelectualmente más cómodo con la idea de política reindustrializadora en sentido amplio. Lo decía el secretario de Estado, es decir, cuando también hablamos del sector servicios. Es decir, si queremos una sociedad más próspera, si queremos incrementar la productividad, tenemos que incrementar la productividad también del sector servicios. Y entiendo siempre, al menos, y como yo creo que es el consenso internacional y de la teoría económica, es que la política de reindustrialización incluye al sector servicios porque no puede ser de otra manera, porque ese peso en términos de empleo es y va a seguir siendo muy importante, sobre todo en el mundo desarrollado. Luego, 2 elementos, digamos, de entrada, antes, perdona de contestar a tu pregunta, que son relevantes. Efectivamente, ayer en el Congreso de los Diputados se aprobó una modificación de la ley postal
que afecta claramente a Correos, ¿no? Se refuerza, el Congreso y el Gobierno han entendido que había que reforzar el papel público de Correos, de un Correos del futuro. En ese sentido, se nos asigna el ser proveedores de servicios de interés básicos, de interés general básico, digamos, de servicios administrativos o servicios financieros básicos para el conjunto del Estado, en la medida de que tenemos una red, una vasta red de oficinas en el conjunto del Estado. Y además se nos dice que ante situaciones de catástrofe o de seguridad nacional, la compañía pública, que es la más grande de todas, pondrá al servicio de esa seguridad del interés general todo su capital humano y material, además de que se prorroga 5 años más el que seamos el operador designado para el servicio postal universal. Yo creo que estos son los 3 elementos que se aprobaron ayer y bueno, es un hito trascendental, un hito estratégico, un hito histórico para la compañía pública Correos. Forma parte de su plan estratégico 2024-2028 en la diversificación de ingresos porque, claro, el declive del postal es una evidencia en el mundo desarrollado, ¿no? Entonces, para nosotros muy importante el día de ayer y, efectivamente, cuando hablamos de España, y termino ya, claro, cuando hablamos de España y se habla de la productividad, de la industria, claro, si comparamos este periodo de desarrollo después del COVID con otros periodos de crecimiento del ciclo económico español, vemos que hay diferencias. Es que no solamente el diferencial de crecimiento con Europa es el más alto en 25 años, entre 1 punto y 2 puntos por encima de la media europea. No, es que en este ciclo de expansión el superávit por cuenta corriente está entre 2 y 3 puntos respecto del PIB. Claro, esto tiene que ver con la competitividad de la economía española, porque en el anterior ciclo el déficit por cuenta corriente era, les recuerdo, entre el 6 y el 7%. Luego, yo creo que efectivamente hay elementos ahí subyacentes que explican competitividad y productividad del conjunto de la economía española. Y en ese sentido, uno de los elementos que explica, hay varios, uno de los elementos es el que España es una región estratégica para asegurar la logística, las cadenas logísticas en el mundo, y ahí Correos debe cumplir también un papel importante. Bueno, pues nos alegramos mucho de la buena noticia de ayer. Loreto, contigo quería hablar y quiero hablar de la descarbonización de la industria, pero no puedo dejarlo pasar, obviamente. Quiero preguntarte cómo ha sentado en el sector la no aprobación del decreto antiapagones. Buena pregunta. Pues mira, yo te diría que ha sentado en el sector y casi también hablo a nivel personal con preocupación. Con preocupación porque el famoso Real Decreto antiapagones, primero es un Real Decreto que responde a una situación absolutamente necesaria de corregir. Es decir, llevamos muchísimos años trabajando en transición energética. Yo creo que España se ha convertido en una referencia en términos de transición energética. Eso no impide que, efectivamente, a medida que tú vas avanzando en esa transición energética y vas desplegando tecnología, tengas que a lo mejor acomodar la ruta de paso. Por tanto, el Real Decreto respondía a eso. Respondía además a esa acomodación necesaria en un momento en el que veníamos básicamente de una sequía regulatoria, porque básicamente en el año 2024, en términos de regulación en el sector energético, prácticamente no pasa nada. Además, respondía al famoso evento apagón del día 28 de abril, que levantó una serie de ineficiencias en el sistema. Y era un Real Decreto absolutamente técnico. Es decir, el Real Decreto tenía 3 palancas. Tenía una palanca de reforzar red, tenía otra palanca de fast permitting, de acelerar la tramitación de proyectos renovables, y tenía una tercera palanca súper importante que tenía que ver con toda la flexibilidad que el sistema necesita cuando tú estás incorporando mucha tecnología muy volátil, mucha tecnología renovable.
Además, era un Real Decreto pues, que tenía un consenso por todos los sectores de actividad. Yo no solamente te diría las grandes asociaciones en el sector energético, sino también por el sector industrial. Y te digo que un poco de preocupación y decepción porque algo que es bueno para el sector energético y algo que potencia una cosa fundamental, que es el binomio industria y energía. Esto no va de producir un electrón verde descarbonizado competitivo. Esto va de que esto sea un elemento atractor para poner más industria y más industria en valor en España. Entonces, que por la aritmética parlamentaria tan compleja que tenemos no se haya sacado un Real Decreto fundamentalmente técnico, que no haya habido esa altura de miras para efectivamente impulsar una medida necesaria, lo vemos con preocupación en el sector. Sí, pero... Dicho lo cual, lo que seguimos impulsando desde el sector es que de aquí a fin de año, pues efectivamente se tomen medidas. Yo no sé si hablo de una nueva ley del sector eléctrico, pero efectivamente las medidas técnicas que se necesitan poner en marcha son absolutamente necesarias. Si descarto lo que pasó ayer en el Parlamento y me preguntas cómo veo la transición energética. Sí, pero antes una cosita nada más. Tanto ayer en Uruguay el presidente como hoy aquí el ministro han insistido en que se va a volver a presentar y que va a salir. La verdad, a mí ahora mismo, teniendo en cuenta la aritmética parlamentaria, no se me ocurre cómo van a sacar esto adelante. No sé si vosotros, que sois muy creativos, sabéis cómo se puede poner esto en marcha. A ver, a mí me falta la vis política. Yo creo que esto va de aritmética parlamentaria. Creo que efectivamente hay que convencer a los grupos parlamentarios que esto va de proyecto país. Yo creo que, fíjate, la tecnología, y lo estamos viendo a día de hoy cuando hablamos de tecnología renovable, tecnología nuclear y demás, la tecnología, yo veo un problema de que se está politizando. Y deberíamos de intentar convencer a los grupos parlamentarios de que esto es un proyecto de industria, es un proyecto de país y que, por tanto, deberíamos de dejar aparte esa discusión política que trascenderá efectivamente en la nueva ley de industria, que trascenderá en el tal. Yo creo que hay que pensar en una ley de industria, una ley de energía, nueva ley de energía, que efectivamente solvente las ineficiencias que venimos en el despliegue de la transición energética, ineficiencias que son debidas al despliegue masivo que hemos tenido en los últimos años, y que efectivamente apuesten por ese binomio que habéis mencionado en las intervenciones anteriores de industria y energía, porque esa es la palanca de competitividad. Cuando tú miras en España en los últimos años, yo creo que España se ha convertido en un gran referente en términos de transición energética. Se han desplegado miles de millones de capital en incorporación de tecnologías renovables. Hablo de fotovoltaico y hablo fundamentalmente de eólico. Y, por tanto, yo creo que somos a día de hoy una referencia muy apalancada en el hecho de que tenemos mucho recurso y, por tanto, tenemos esa independencia energética o soberanía energética que podemos impulsar hacia adelante. Tenemos un ecosistema industrial también que apoya mucho lo que hemos hecho en los últimos años. ¿Qué me parece a mí que es el gran elefante olvidado dentro de la transición energética? La demanda. La demanda. Cuando miramos la demanda en España, demanda en barras de central, lógicamente, tiene el efecto autoconsumo y el efecto eficiencia energética. La demanda en España lleva congelada 20 años. 20 años. ¿Y eso qué significa? Pues que efectivamente ese elemento de competitividad que te da a día de hoy la energía no se está trasladando en un one-to-one a la industria. Tenemos que seguir trabajando para que determinados procesos industriales que a día de hoy no están lo suficientemente electrificados y no están lo suficientemente descarbonizados, se descarbonicen. Segundo elemento importante cuando hablamos de transición energética es que tenemos un poco el mantra de que la transición energética tiene que ser electrificación y tiene que ser una parte muy significativa de electrificación, pero no todos los usos industriales son electrificables. Por tanto, tenemos que hablar del electrón verde, tenemos que hablar de la molécula verde y tenemos que hablar efectivamente de un mix balanceado tecnológico. Es decir, yo no creo que la transición energética sea poner el electrón contra la molécula. No creo que la transición energética sea poner una tecnología contra la otra y, por tanto, politizar las tecnologías. Yo creo que tenemos que conseguir un mix energético balanceado. Si somos capaces de eso, lógicamente tendremos ese efecto tractor de conseguir más industria a través de la energía. Y ahí hay determinadas cosas en las que tenemos que trabajar. Yo creo que habéis mencionado algunas, el ministro la ha mencionado, temas como simplificación, temas como dotar de recursos. Yo si veo la industria y veo la energía,
Hoy en día veo un desacople entre la ambición política y los recursos administrativos. Hoy en día tramitar un proyecto industrial, tramitar un proyecto energético lleva muchos años porque efectivamente no hay tantos recursos administrativos. Tenemos que trabajar en eso para atraer más competitividad. Tenemos que ver efectivamente cómo se traslada la competitividad a la industria. Y os pongo un ejemplo muy claro. Hoy en día España tiene un precio del electrón muchísimo más barato que la media de los países europeos, muchísimo más barato que la copper plate, la famosa placa de cobre, entre un 20 y un 30%. Pero, sin embargo, cuando vemos ese precio en barras de central o en los mercados mayoristas y intentamos trasladar ese precio al cliente industrial, lo que vemos es un delta muy importante. Es decir, al final, de cada 100 euros que paga el cliente industrial, de cada 100 euros por megavatio que paga el cliente industrial, 40 tiene que ver con la producción de energía. Hay prácticamente 30 que tienen que ver con impuestos y otros 30 que vienen que ver con tasas, con cánones históricos y demás. Si somos capaces de atajar solamente la parte impositiva en la que tenemos IVAs, tenemos el impuesto a la generación, tenemos el impuesto eléctrico, eso es una llamada, es una call al mercado internacional a la hora de atraer industria a España. Creo que estamos bien posicionados, pero tenemos todavía que revisar todo el ecosistema, toda la ecuación, para ser capaces de atraer más industria. Que sepas que has abierto un montón de caminos secundarios que, por desgracia, no vamos a poder transitar porque no tenemos tiempo. Luis, quería ir contigo. Tú representas a Indra. Te confieso que es una de las compañías más atractivas que hay ahora mismo. Y divertidas. Divertida, atractiva desde el punto de vista periodístico. En el foco, absolutamente, estamos todos mirando Indra todos los días de arriba abajo. Vais a ser uno de los grandes tractores de toda esta nueva inversión en seguridad y defensa que nos viene impuesta por el cambio geoestratégico que estamos viviendo. ¿Cómo lo afrontáis, ¿no? Vosotros que además sois tan tecnólogos, todo lleno de ingenieros, ¿cómo afrontáis esto? Bueno, yo entré en Indra en el año 2004 o 2005 y éramos 6.000 y ahora somos 60.000. Eso te marca mucho lo que ha hecho la sociedad en los últimos años. Y no en el ámbito solo de defensa, sino en el ámbito civil. La banca, la telco, la industria. Ha dicho antes el ministro oye, la autonomía estratégica es clave en el nuevo contexto geopolítico y hablaba de transición energética. Yo añadiría soberanía digital. Ha quedado en soslayo, pero yo creo que es clave hablar de soberanía digital en este nuevo paradigma, ¿no? Nosotros nos encontramos ahora mismo con una situación, yo creo que muy positiva para la reindustrialización. O sea, tenemos, por un lado, hay liderazgo, ¿no? O sea, hace 5, 6 años o 7 no había un Ministerio de Transformación Digital, no había consejerías de digitalización. En las empresas, los líderes de transformación digital no se sentaban al lado de los CEOs. Hoy en día hay claramente una conciencia de que la tecnología es clave para la transformación digital y para la transformación de los negocios y para la reindustrialización. Hay fondos, decía el ministro. Hay fondos. Incluso, bueno, hay urgencia, porque yo lo llamaría urgencia por el tema de transición energética. Yo veo dos retos aquí a nivel industrial. Lo primero, la industria es un sector, a diferencia de la banca, de la energía o de la telco, tremendamente fragmentado. Nosotros, cuando hacemos los análisis de la adopción de tecnologías disruptivas en los sectores económicos, vemos cómo la escala es importante. Entonces, la industria, que es un sector muy fragmentado, hace que la adopción de esas tecnologías disruptivas claves para afrontar esa nueva autonomía estratégica sea más lenta, por un lado. De hecho, la industria que más adopta es aquella que adopta toda la cadena de valor, desde la fabricación hasta la puesta a disposición del cliente, o sea, un retail, una manufactura o una automoción. ¿Por qué? Porque tiene la presión del cliente. O sea, el usuario, cuando es digital, te obliga a transformarte. Aquellas industrias que están más en trozos de la cadena, pues les cuesta más la transformación digital, ¿vale? Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo por escala. La segunda reflexión que yo haría es que la industria tiene un reto que igual otras industrias no tienen, que es otros ámbitos de negocio no tienen, que es la fusión entre la IT y la OT. Entre los sistemas de información corporativos, los que gestionan la operación, los clientes y la gestión de la fábrica. Yo creo que ahí nosotros, Indra, que siempre ha sido una empresa de sistemas de información, de tecnologías de información, en el año 2023 adquirimos una empresa, Deuser, que se dedica a sistemas de fábrica. Y el gran reto que estamos teniendo con la industria es unir la IT con la OT. Yo creo que en esa línea hay que seguir trabajando para que adopten las tecnologías disruptivas como IA, como IoT, como automatización, que es la clave para la transformación digital de la industria, ¿no? Y oye, yo creo que estamos en una muy buena posición porque
lo ha dicho, fondos, liderazgo. Quizás yo haría un llamamiento a que todas las administraciones y todas las organizaciones tengan en la estrategia la adopción de tecnologías disruptivas. Nosotros, cuando hemos hecho el análisis el año pasado, no más del 20% de las organizaciones grandes tienen en su día a día, el presidente, la adopción de tecnologías disruptivas. Esto no va de intención, esto no va de discurso, esto va de planes, de proyectos secuenciales y esto va de trabajo diario. Esto es un trabajo. Entonces, yo creo que adoptar esto a nivel CEO de las compañías y hablar de escala y hablar de IoT unido, creo que en la industria va a ser diferencial. Vale. Luego intentaremos concretar un poquito más, Juan Antonio. Vosotros sois McKinsey, consultoría, heterogéneos, sois un gran mirador para tener una visión de conjunto, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿cuáles son las necesidades? Si tú tuvieras que hacer una lista de necesidades de España para fomentar la reindustrialización, ¿cuáles serían las prioridades? Y gracias por invitarme y por estar con este panel tan destacado. Yo creo que efectivamente se mencionaba, hay un riesgo de seguir perdiendo industria y competitividad, pero yo creo que tenemos una base muy buena también en España. Se mencionaba, el segundo productor de vehículos, somos el tercer productor de acero, movemos el 20% de los contenedores que se mueven en Europa. Por lo tanto, tenemos que construir en primer lugar, yo creo, sobre esa base que es muy buena, ¿vale? Aunque es verdad que en los últimos años se ha deteriorado. Y yo creo que tendríamos que actuar, aparte de eso, en 4 medidas. Yo creo que la primera es, tenemos que transformar, y creo que ya se ha mencionado la industria, pero para transformar la industria principalmente tenemos que invertir en investigación y en desarrollo. Yo creo que nuestra industria está caracterizada por tener una capacidad manufacturera muy alta, pero no necesariamente tener tecnología puntera. Yo creo que esa es la primera parte en la que tenemos que trabajar. En España se invierte el 1,5% del Producto Interior Bruto en investigación y desarrollo, cuando países tipo una Alemania, otros países nórdicos están en niveles del 3,5%, ya cuando te vas a países pues, que lideran la industrialización tipo un Corea, pues están a niveles del 5%. Entonces yo creo que tenemos que tener esa referencia y asegurar que existen los mecanismos para invertir. Creo que también tenemos que transformar la capacidad humana que trabaja en esta industria. Creo que también se ha mencionado, somos un país donde pues, hemos sacado parte del crecimiento a través de horas. Creo que esto no solo va de horas, creo que tenemos que asegurar que el talento humano que trabaja en esta industria se transforma, y cuando pues, encuestas que hacemos nosotros y que también hacen otros tipos de organismos, cuando preguntas a las empresas te dicen que entre un 75 y un 80% de los puestos que les gustaría cubrir no encuentran talento que tiene esos puestos. Entonces, obviamente es un talento mucho más formado, es mucho más tecnológico, pero también incluso en la parte más de oficios que van asociados a ese talento. También creo que somos uno de los países donde algunas de las medidas asociadas con la capacidad laboral pues tienen ciertas debilidades. Somos uno de los países donde hay un mayor ascetismo laboral. Creo que también hay que trabajar sobre medidas que ayuden a atajar este tipo de problemas. Se ha mencionado, yo creo que toda la parte de simplificación y estabilidad de marco normativo, creo que es muy importante, tanto como decía Loreto, toda la parte de permitting, tanto para proyectos energéticos como proyectos industriales, tipo pues, gigafactorías, para baterías, etcétera. Creo que es algo muy relevante en el que hay que trabajar. Y creo que por último hay toda una parte que es cómo metemos incentivos y esquemas, bien sea por ayudas o sea fiscales, que ayuden también a ese tejido industrial a transformarse y a desarrollarse. No solo porque hay esa necesidad, y lo decíamos en la parte de investigación y desarrollo, también el tejido industrial español, más del 98% son pequeñas y medianas empresas. Tenemos que asegurar que ese tejido también consigue transformarse, consigue crecer, consigue unirse para ser mucho más competitivo y resiliente en el futuro. Secretario de Estado, volvemos contigo. Te quería preguntar el impacto de los aranceles en la industria española, pero antes de nada, la simplificación administrativa es una demanda muy general de todo el sector. También se ha referido ahí al ministro en su intervención. ¿Vais a hacer algo? Porque esto sí que es un reto de país, un reto pendiente. Yo siempre, toda mi vida, escucho hablar de la necesidad de la simplificación administrativa y al final nadie toma medidas. Pues sí, es una de las tendencias ahora también mucho en Europa, que tengamos esta agilidad y simplificación, que no desregulación, sino simplificación para que durante este tiempo uno no cambie la mente y se vaya a otro sitio, ¿no? Por lo tanto, simplificación está dentro de los paradigmas de esta política nueva. Pero no solo esto, hay que conseguir seguir teniendo financiación europea para las inversiones y muchas otras cosas, ¿no? Yo creo que un poco el concepto de esta mesa era plantear qué podemos hacer para aprovechar estas oportunidades. Yo creo que venimos de un tiempo
pues últimos 5 años desde la COVID, que hemos visto que la política industrial era importante, hemos vuelto a ponerla encima de la mesa y hemos pues redescubierto o acelerado pues procesos, por ejemplo, de atracción de inversiones o de pues, gestión de crisis industriales o de pues, generar proyectos tractores de transformación de grandes industrias. Esto ahora, ¿en qué punto estamos? En dos grandes retos. Uno, formalizarlo, institucionalizarlo como política industrial, y esto el paradigma es la ley de industria y autonomía estratégica, o sea, que esto quede ya para los próximos años, que no tenga que ser pues, vocación política, sino que esté ahí estructurado y bajo este paraguas pues, todo de regulaciones y mejoras que den certidumbre a las empresas. Y por otro lado, pues continuar esta inversión que se consiguió con el plan de recuperación, que ha sido extraordinario, pues conseguir que sea ordinario y europeo. Y en eso estamos, comentaba el ministro, en Europa, en el nuevo marco plurianual, estamos intentando que haya un pilar económico, un pilar para seguir financiando todo esto, para acabar esta transición que no ha acabado. Y en eso estamos, pues con todo el debate de diferentes países, diferentes perspectivas. Para igualarnos a una Estados Unidos o una China, hay que trabajar como región europea. Por lo tanto, el dinero tiene que ser europeo y gestionado, aunque sea parcialmente, desde Europa, viendo los consorcios europeos y la transformación de ese sector, ¿no? Por lo tanto, estamos en las cosas y insisto en lo que al principio decía para acabar. Estamos en un momento de inversión, no aún de resultados tan evidentes ni de impacto. Y la inversión significa atraer inversiones, agilizar inversiones estratégicas, sean por competitividad o sean por autonomía estratégica, como decíamos, o sean por que llegan a un territorio que no pues le faltaba esta dinamización, ¿no? Y en eso estamos, con un próximo comité de inversiones estratégicas a nivel de todo el gobierno para poner el sello de estratégico y que esto todo vaya rápido, en tendencias en Europa y también aquí de cuotas de mercado interno. Eso es una cosa que iremos viendo en los próximos meses, igual que hace pues, Trump y otros. Y finalmente también definirnos como un país, igual que Europa, que hace bien las cosas. Y en ese sentido también la inversión se tiene que hacer bien. Y cuando venga un internacional, un asiático, con una intención de un proyecto estratégico, y también los nacionales, aunque estos ya nos conocen, es que necesitas esta inversión que sea con arraigo en ese territorio y arrastre cadena de valor, arrastre I+D, arrastre talento, formación. Por lo tanto, oye, definir un modelo propio, no copiado de los americanos, ni copiado de los chinos, ni tampoco tiene que ser exactamente como los del norte de Europa, sino el español bien hecho y además, y esto lo vendrá, yo creo que es un buen ejemplo, que sabe personalizar esta tecnología bien hecha, que en otras partes de Europa pues no son tan adaptables, diríamos, al cliente y al sector. Por lo tanto, pues una oportunidad que yo creo que si todo esto nos funciona, pues será aprovechada al 100%. Sí. Pero, secretario de Estado, ¿hay algún proyecto de inversión estratégica que esté a punto de cerrarse, que nos puedas comunicar? ¿Alguna buena noticia que podamos comunicar? Bueno, ahora se van oyendo cada semana por parte del ministro y ya vais viendo que no solo automóvil, no solo materias primas, baterías. Bueno, hay unas estrategias que, como también decía el ministro, la ley nos obliga, pero ya estamos trabajando en ellas, a poner foco. O sea, la política industrial no es solo poner dinero, sino también poner dirección. Y hay que optar por unas cosas un día y no por otras. Toda la industria es importante, no nos sobra nada y tampoco nos sobra ningún sector económico, pero estos nuevos tiempos nos irán pues, determinando algunas líneas, sean sectores, pues qué sé, el automóvil, que estamos acabando en el plan auto con McKinsey que nos está ayudando, el plan auto, o el farmacéutico, que también aprobamos la estrategia farmacéutica, o retos transversales como la circularidad, la descarbonización, pues, pues la digitalización, ¿vale? Pues una vez se define esta estrategia o de sector o de reto, pues ahí es donde buscamos las inversiones. O sea, es un poco no ser reactivo a las inversiones que puedan ir viniendo, sino vamos a buscarlas. Y por lo tanto, toda la cadena de valor del auto
pasando por las baterías, las materias primas, el acero, pues esto pues es lo que nos vendrá, por ejemplo. O el farmacéutico con la seguridad, en este caso sanitaria que conlleva, pues también va a ser otro bloque de actividades que queremos que sean aquí. Por lo tanto, esperaríamos pues que sea esto. La otra cosa de la vida es que te lleva cosas que no te esperas, pero lo que proactivamente buscamos son estas cadenas que dan lo que el trilema de Draghi decía, ¿no? Más resiliencia, más competitividad y descarbonización y apoyo a la transición ecológica. Por lo tanto, es lo que creo que nos irá viendo, ¿no? Iremos viendo en los próximos tiempos. Vale. Pedro, antes has comentado la posición estratégica de Correos por la territorialidad, que efectivamente está por todas partes, pero vamos a intentar bajarlo al terreno. O sea, ¿qué puede aportar Correos en el proceso de reindustrialización de España? Sobre todo en algunas regiones, antes hablábamos de Jaén, que han quedado especialmente arrasados por esa falta de industrialización. Bueno, Correos tiene algunas políticas ya en marcha y otras que está tratando de desarrollar. De entrada, tiene una plataforma de correo electrónico que pretende desarrollar determinados territorios, determinadas pequeñas y medianas empresas en el conjunto del Estado. Digamos, esta actividad económica de Correos, bueno, pues está teniendo una evolución bastante positiva, ¿no? Luego, hombre, la relación B2B, B2C es relativamente intensa, es una de las compañías más importantes desde el punto de vista logístico y de paquetería del conjunto del país. Y bueno, lo que queremos también es desarrollar la conexión de algunos socios nuestros en el mundo y poder recoger paquetes y logística en general y conectarlo con Latam o con África, ¿no? Es decir, yo creo que es una compañía muy grande, muy importante para contribuir a esa actividad económica. Por continuar un poco con lo general, yo creo que el gran reto de país es lo que explica el hecho diferencial del crecimiento español estos últimos años, consolidarlo. Es decir, España ha mejorado su crecimiento en relación al resto del mundo desarrollado por varias razones comentadas aquí por unos y por otros. Por ejemplo, la energía, un 30% más barata. Que los cuellos de botella de la mano de obra son menores que en el resto de Europa. La localización estratégica, el que el sur y el oeste ahora tiene un papel de Europa, tiene un papel más importante, los fondos europeos, que todos estos elementos se consoliden en el tiempo. Y para eso, a mi modo de ver, necesitamos gobernanza, evidentemente, empresa, el sector público, el conjunto de administraciones, pero también una gobernanza adecuada. Por ejemplo, adecuada y continuada en el tiempo. En política migratoria, yo creo que España ha hecho una buena política migratoria. Esa gobernanza se tiene que mantener en el tiempo. Por ejemplo, nuestros inmigrantes, si comparamos con 2008, el 70% tienen un nivel medio alto de formación, frente al 55% en el año 2008. Bueno, esa inmigración circular, en fin, la ley de startup, la ley de emprendedores, ha habido una gobernanza que hay que mejorar y que hay que mantener en el tiempo. Estos elementos pueden explicar el poder mantener esa competitividad por la vía de la productividad, porque, insisto, si el camino de Europa sigue siendo deprimir la demanda interna para ganar competitividad, este es el camino que no siguen las regiones que ahora tienen éxito en el mundo. Por volver al principio de mi anterior intervención. Ganar competitividad por la vía de incrementar la productividad, ¿no? Y eso es inversión pública e inversión privada, ¿no? Perdón. Sí, Loreto, efectivamente el precio de la energía es uno de los factores esenciales de la competitividad industrial. En este sentido, ¿cómo veis en el sector? Es decir, ¿cómo está España? Antes hablabas de la parte impositiva, que efectivamente aporta mucho al coste de la energía. Es decir, ¿qué más se podría hacer para disminuir esos costes y favorecer la competitividad industrial? Pues yo creo que la receta para la industria la sabemos todos, ¿no? Un marco regulatorio estable, una predictibilidad a la hora de poner en marcha inversiones y el retorno de las mismas
Y yo vuelvo a decir, España ha hecho muchísimo en transición energética en los últimos años. Hoy en día, si tú hablamos mucho de demanda y de crecimiento industrial, yo creo que tenemos que seguir trabajando efectivamente en que las empresas españolas crezcan, pero también atraer más demanda industrial, fijar industria en España y ese elemento competitividad de ese 30% de spread, vuelvo a decir, en generación, en barras de central, que luego hay que trasladar como precio final, y en esa ecuación al traslado al precio final tenemos que trabajar, pues creo que es una manera también de atraer industria. La realidad hoy en día es que las industrias europeas, cuando están mirando industrias europeas e industrias internacionales, cuando están mirando a España y están mirando ese elemento de competitividad que es la transición energética, pues tienen interés de entrar en España y tienen interés de efectivamente localizarse en España. Hoy en día solamente se están pudiendo conectar 1 de cada 10 grandes demandas de uso industrial a red, porque la realidad es que tenemos un problema a día de hoy de cuello de botella en la infraestructura de red. Y te pongo un ejemplo muy práctico, un centro de datos que normalmente pues están buscando grandes hubs de consumo, de datos y demás. De media está tardando 5 años en conseguir un punto de consumo, más luego aparte todo el permitting relacionado con todo eso. Por tanto, yo creo que si miramos todos esos bloques de decir, oiga, yo tengo industria, he trabajado en la parte de competitividad, ¿qué otros bloques tengo que trabajar? Pues efectivamente simplificación, posiblemente más red, posiblemente fiscalidad. Ese tipo de bloques tenemos que seguir trabajando para aterrizar que la parte del electrón competitivo se traslade a más industria, porque yo estoy convencida de que el binomio industria y energía es el binomio a implementar en los próximos años. La otra cosa que me parece que creo que es importante es que en transición energética hemos hecho mucho en los últimos años, y lo comentabas hace un momento, hemos hecho muchísimo en la parte de generación en los últimos años. Hemos desplegado grandes capacidades de generación y consiguiendo un grado de madurez muy importante en determinadas tecnologías, en tecnología eólica, en tecnología fotovoltaica. En tecnología fotovoltaica, por ejemplo, en los últimos años hemos crecido prácticamente 25.000 megavatios, 25 gigas de capacidad. Eso en términos de inversión, número gordo, son 17.000 millones de euros de inversión puesta en España. Pero tenemos la transición energética y sobre todo la neutralidad en carbono a la que todos aspiramos, no se alcanza únicamente con estas tecnologías que son tecnologías maduras, sino que hay que incorporar más tecnologías. Y esas más tecnologías, hablo de moléculas verdes, hablo de biocombustibles, hablo de hidrógenos, hablo de baterías, hablo de un despliegue tecnológico muy importante que todavía no tiene ese grado de madurez, requiere una cosa muy importante, que es la colaboración entre los agentes en el sector público, pero la colaboración público-privada, para conseguir ese grado, de alguna manera, de madurez tecnológico y desplegar ese tipo de tecnologías. Yo os pongo un ejemplo muy claro de un proyecto que pusimos en marcha hace aproximadamente un par de años. La mayor planta termosolar de uso industrial en Europa está a día de hoy en España. Es un proyecto que está en Heineken, en la factoría de Heineken en Sevilla. Es un gran proyecto industrial, un proyecto de 20 millones de euros aproximadamente de inversión. Para ser un proyecto industrial es un proyecto grande y es un proyecto que se apalanca en 3 conceptos. En 2 grandes industriales que querían hacer ese proyecto una realidad, Heineken y Engie, por un lado, en un soporte claro por parte de la Administración a la hora de poner fondos FEDER para desarrollar esa tecnología para uso industrial, y luego un soporte local muy importante también del Ayuntamiento de Sevilla, en este caso, para toda la fase de permitting y de la Administración Pública de la comunidad autónoma, ¿no? Ese tipo de proyectos de colaboración, si realmente estamos hablando de competitividad y estamos hablando de un desarrollo industrial masivo, lo necesitamos y lo necesitamos yendo adelante. Por tanto, todo lo que sea soporte al desarrollo industrial, y no hablo del desarrollo de tecnologías maduras, no, las tecnologías maduras ya tienen que vivir por sí mismas. Hablo de grandes desarrollos tecnológicos que todavía necesitamos para hacer esa transición energética una realidad. Luis, quería preguntarte, antes se ha mencionado la incapacidad de retener talento muchas veces. Vosotros que sois un gran generador de empleo, además un empleo
de mucha calidad. Entiéndeme bien, todo trabajo es digno si se hace con dignidad, obviamente, pero quiero decir que son ingenieros, gente con mucha formación. ¿Qué se puede hacer para mejorar esa retención de talento, que es básico en este tipo de industrias? Bueno, es una palabra, la retención, que está virando hacia la fidelización. Es decir, retener suena como que te voy a retener. No, quiero que estés conmigo, ¿no? En el informe de la Unión Europea de itinerario hacia una década digital aparece que en 2030 Europa va a necesitar 20 millones de especialistas TIC y a día de hoy tenemos 10. En España vamos a necesitar 2 millones de especialistas TIC y a día de hoy tenemos 1. Solo Indra tiene ahora una necesidad en España de 2.400 profesionales y hemos incorporado este año más de 7.700 personas. 2.400 que no encontráis. Sí, que necesitamos. Necesitamos 2.400 personas en España. Esa es la realidad del mercado. Y esto pasa por una apuesta decidida de todos los actores, gobiernos, sociedad del conocimiento y empresas. ¿En qué líneas? Son muy parecidas. Los gobiernos y las sociedades del conocimiento en trabajar, en adaptar, en virar el sistema educativo hacia las necesidades que hay en la economía, en las empresas. Se está haciendo, pero hay que correr más. En el ámbito quizás de mercado de trabajo, adaptarse a la nueva realidad. El perfil TIC es un perfil pues, más flexible, que exige compromiso con la sostenibilidad que tenemos muchas de las grandes empresas, pero hay que hablar del tema de teletrabajo, hay que hablar de muchas cosas y hay que flexibilizar parte del mercado de trabajo para que esas personas vengan. No se trata de retener, se trata de que vengan, se trata de conquistar, se trata de que gente de fuera venga a trabajar aquí. Ahora mismo el mercado es muy global, de la tecnología más, y España ofrece una calidad de vida maravillosa. ¿Por qué no vas a traer aquí a gente que trabaje para otros países, para otros sectores, para otras empresas? Pues tenemos que atraer, más que retener, tenemos que atraer, ¿no? Y por parte de las empresas tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que flexibilizar determinados aspectos hacia perfiles jóvenes, atraer talento joven, y para mí un tema muy importante es la recapacitación. Lo tiene que hacer la sociedad, digamos, más del conocimiento, pero también las empresas tenemos que trabajar en aquellas personas expertas en tecnologías más tradicionales, traducirlas hacia las nuevas tecnologías disruptivas. Entonces, para mí, recapacitación, primer punto. 2, más que retención, atracción. Y 3, sistema educativo. Y mercado laboral más adaptado a ese perfil de especialista TIC. ¿Vale? Porque igual que está aquí, se va mañana a Lisboa o se va mañana a Roma a trabajar para la misma empresa. Entonces yo creo que tenemos que adaptarnos a la nueva realidad, todos. Vale. Bueno, Antonio, terminamos contigo, que estamos ya fuera de tiempo. Te voy a hacer una pregunta que yo sé que daría para una conferencia, vamos, para muchas conferencias, pero sí que quiero ver si nos puedes concretar un poco. La inteligencia artificial, esa es la gran tecnología disruptiva de la que acabamos de hablar. ¿Cómo va a cambiar los procesos industriales? ¿La industria española es consciente de que tiene que incorporar la inteligencia artificial? ¿Crees que estamos bien posicionados, que estamos entendiendo la revolución en la que ya estamos inmersos? Bueno, yo creo que es una revolución que aún está empezando. Yo creo que, pero claramente está avanzando a unos niveles de velocidad mucho mayores a los que hemos visto incluso, pues se mencionaba antes, incluso la era de cuando vino Internet. Esto está empezando. Yo creo que sí que las empresas ya lo están viendo y lo están abrazando. Creo que hay muchas de ellas que están empezando ya a experimentar. Creo que la gran disrupción aún está por venir desde el punto de vista aún de unas adopciones y un escalado del potencial de esta tecnología en las empresas, más allá de hacer, si quieres, las primeras incursiones o los primeros, si me permitís, experimentos. Y creo que eso es donde pues, se va a derivar mucho en mejoras de productivas, esperemos, y también, pues, oye, en mejoras también hacia atraer capacidades mejores. Yo creo que eso va a ocurrir y está ocurriendo. La velocidad, pues creo que aún la estaremos viendo. Creo que esto tampoco viene de forma fácil, creo que también trae muchos riesgos asociados desde un punto de vista, y creo que muchos se han mencionado, muchos riesgos asociados con la tecnología, con seguridad, creo incluso también tiene que haber y ya empieza a haber ciertas normativas un poco que regulen hacia dónde puede ir y hacia dónde no puede ir este tipo de inteligencia. Yo creo que eso son parte de las barreras o de los miedos que tiene para adoptarlo. Yo creo que en la industria en general creo que es una de los grandes posiblemente beneficiarios, o debería ser uno de los grandes beneficiarios de esta inteligencia artificial, y cuando vemos, pues, dónde vemos en qué dominios o qué dimensiones
debería haber más impacto, yo creo que es claramente una de ellas. Pero bueno, para ello yo creo que hay que tener pues, claramente el talento, invertir también en este tipo de tecnologías y asegurar pues, que mitigamos los riesgos que podrían ir asociados hacia ellas. Bueno, pues aquí lo dejamos. Creedme los 5, ha sido un auténtico placer escucharos, de verdad. Muchísimas gracias a los 5 y gracias a todos. Gracias.